La salud de Andrés Manuel es importante, pero hay temas mucho más relevantes. El fracaso del INSABI, la destrucción del INAI, la complicidad con los cárteles, el revés de la Suprema Corte al plan B electoral. Y de eso no hay que dejar de hablar. Más allá del COVID del presidente, lo relevante es la militarización, los costosos viajes del secretario de la Defensa Nacional y el descarado espionaje del ejército a periodistas y defensores de derechos humanos. Por encima del COVID de López Obrador, lo relevante es el pataleo de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis y la estafa maestra en Segalmex de 15,000 millones de pesos. O la corrupción de la Cuarta Transformación y el escándalo por los migrantes muertos en Ciudad Juárez por tenerlos no en un albergue, sino en una cárcel. El COVID del presidente distrajo 3 días, nada más, pero los temas cruciales siguen ahí. Sirvió, eso sí, para montar 2 circos, el suyo y el de sus enemigos. Los 3 días del muerto viviente. El circo de Andrés Manuel incluyó silencio, errores, contradicciones, mentiras, opacidad oficial, falta de información, incapacidad en el manejo de crisis y la ausencia, por supuesto, la ausencia de Andrés Manuel. Un vacío de poder premeditado. Así lo fraguó y así lo ejecutó. Los suyos se enfrascaron en la hipótesis del relevo anticipado. Y otros se dedicaron a mentir. El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, negando que López Obrador fuera a suspender la gira en Mérida, cuando López Obrador ya volaba en ambulancia aérea hacia la capital. El circo exhibió la lengua inmensa y falaz del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazando que Andrés Manuel hubiera sufrido un desmayo, sin imaginar que cuando el muerto resucitó, confirmaría que por un breve momento perdió el sentido. El otro circo fue el de sus enemigos, pero igual de grotesco. Desde el que inventó un derrame cerebral hasta el que lo dio por muerto, o el que lo imaginaba con el rostro de lado, sin poder articular palabra, o el que apostó a que ya no podría regresar a la presidencia. Y una oleada de odio, de lado y lado. Una oleada de odio que sacudió las redes sociales. El obradorismo fustigando a sus detractores y los detractores lanzando fuego y metralla exigiendo una señal de vida, un video que mostrara qué tantos estragos le había provocado el COVID al presidente. Y al tercer día, el mesiánico resucitó y volvió a las andadas, al reclamo, al quejumbre, a la victimización y, por supuesto, al ataque. Porque López Obrador ni muerto va a cambiar. El COVID del presidente pudo ser preocupante, pero también conveniente. Le sirvió para evadirse, para fugarse, para huir cuando escalaba el conflicto con la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que asestó un golpe brutal, infiltrando al cártel de Sinaloa. La DEA llegó hasta donde Andrés Manuel nunca imaginó. Demostró que los hijos del Chapo Guzmán sí producen y sí trafican fentanilo. La DEA ubicó los laboratorios y quiénes han sido sus cómplices en el Obradorato y antes en el PRIAN, los García Luna y los generales. La DEA le puso precio a la cabeza de los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, mientras López Obrador ya no sabe cómo retrasar la extradición de Ovidio Guzmán. Y terminó inventando la invasión norteamericana en tiempo de la Cuarta Transformación. Y en eso, de pronto, se enfermó. El COVID fue preocupante, pero muy conveniente. Agazapado en Palacio Nacional, Andrés Manuel perpetró vía Morena la desaparición del INSABI, un invento suyo que nunca sirvió. Ha de suponer que al fusionar el INSABI con el Seguro Social podrá ocultar los 1,400 millones de pesos en inconsistencias en el ejercicio 2020 y los 751 millones del año 2021. Lo de hoy es la destrucción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, una trastada para ocultar la información que revele qué tanta corrupción hay entre los próceres de López Obrador. Digamos, Ovalle, Bartlett, Esquer, los familiares
y los amigos de López Obrador. Pero los temas nacionales siguen ahí y no hay que soltarlos. El COVID de Andrés Manuel es un distractor. El muerto goza de cabal salud, pero el que se halla en terapia intensiva es el país. El INE, el INAI, el sistema anticorrupción, la Suprema Corte, la corrupción, la ministra plagiaria, el espionaje del ejército a la sociedad, la militarización, el descontento de la tropa y la cascada de reformas impuestas por Morena requieren de unidad nacional. El circo del muerto viviente ya terminó. Hay cosas más serias que atender. Soy Mucio Cárdenas. Ese fue mi comentario.